¿Qué son los signos vitales? Entonces, los signos vitales son un conjunto de mediciones que van a permitir identificar las funciones básicas que tiene nuestro cuerpo, es decir, que ya están establecidas, entre las cuales tenemos allí pulso, respiración, temperatura corporal y tensión arterial. Como tal, estos son signos vitales. Hay otro signo que es la oximetría, que también a medida que va pasando el tiempo, pues se va utilizando debido a que puede ser medido la oxigenación que tienen nuestras arterias. Entonces, son útiles para determinar o monitorizar algún problema de salud o el estado del individuo en un momento determinado. Y lo podemos hacer en cualquier parte donde se encuentre la persona a la cual pues vamos a realizar la actividad o, por ejemplo, en el caso del pulso, que nosotros mismos nos tomemos esa medición. Ok, ¿qué es el pulso? Entonces, dice ahí, el pulso es la expansión transitoria de una arteria y constituye un índice de frecuencia y ritmos cardíacos. Entonces, el pulso está relacionado directamente con el flujo de sangre que pasa por un vaso sanguíneo arterial y que es un reflejo de la contracción ventricular, es decir, de la contracción del corazón. Entonces, cuando el corazón genera la contracción, va a condicionar que la sangre fluya hacia las arterias, que es la aorta, y después a sus ramas, y condicionando que se produzca una expansión, es decir, una dilatación de ese vaso. Y cada vez que se produzca una dilatación de ese vaso, es el reflejo de una sístole ventricular, del ciclo cardíaco. Entonces, la frecuencia cardíaca es el número de latidos del corazón por minuto. Son dos cosas distintas. Pulso es una cosa y frecuencia cardíaca es otra. El pulso nosotros la vamos a identificar en las arterias, mientras que la frecuencia cardíaca la vamos a identificar directamente en el lugar donde se encuentra el corazón. Entonces se supone que está localizado a nivel del emisoras izquierdo. La punta o apex del corazón se encuentra localizado entre la línea media clavicular y el quinto espacio intercostal. Entonces nosotros colocamos nuestro estetoscopio ahí en esa zona y vamos a identificar el número de frecuencia cardíaca que se produce. ¿Qué pasa con el pulso? El pulso es el reflejo de la frecuencia cardíaca, pero la diferencia es que se toma en las arterias. La onda pulsátil representa el rendimiento del latido cardíaco, que es la cantidad de sangre que entra en las arterias con cada contracción ventricular. La actuación de las arterias, o sea, su capacidad de contraerse y dilatarse. Entonces, esa onda pulsátil, nosotros, si nos tocamos la región ventral y distal del radio, vamos a sentir una arteria porque la arteria está cercana al hueso y al presionarla vamos a sentirla como lo vemos en esa imagen a la izquierda. Entonces, esa onda pulsátil que es producida por el corazón en el momento del ciclo cardíaco denominado eyección ventricular va a condicionar que se produzca la dilatación de estas arterias y por lo tanto me permite identificar el pulso. La frecuencia cardíaca varía con la edad, no es lo mismo un recién nacido, un lactante menor, un lactante mayor, un preescolar, un escolar o ya después de los 10 años que todas las frecuencias cardíacas son casi iguales. Entonces va a depender también de qué, de la actividad física, del estado emocional, fiebre, medicamentos o algún tipo de hemorragia que tenga el individuo. Por lo tanto, el pulso
como nosotros lo escuchamos y lo vimos anteriormente en la historia de la medicina en Asia, habían tratados de pulso, de libros que utilizaban el pulso para diagnosticar algún tipo de patología. Objetivos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Contar el número de veces que el corazón se contrae por minuto, evaluar las características del mismo y conocer los valores fundamentales para realizar las comparaciones. Recuérdense que nosotros tenemos dos partes de nuestro cuerpo, una derecha y una izquierda, y por lo tanto tienen que ser semejantes. Entonces, no puede ser que yo tenga 60 pulsaciones en el radio derecho y tengo 40 pulsaciones en el lado izquierdo. Eso no es normal, tiene que ser sincrónico. Cifras normales del pulso. El pulso normal varía de acuerdo a los diferentes factores, como yo los dije anteriormente. Puede ser que el paciente esté recibiendo algún medicamento, puede ser que el paciente haya hecho alguna actividad, puede ser que el paciente tenga alguna enfermedad, por ejemplo, un proceso infeccioso viral, puede ser que el paciente tenga X edad y por lo tanto va a variar. Entonces, en el caso de la edad, en los recién nacidos, más o menos da entre 80 a 60 latidos por minuto. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un estudio ecográfico, nosotros reportamos que la frecuencia cardíaca normal está entre 120 y 160 latidos por minuto en un feto, es decir, que está intrauterino. Y por lo tanto, cuando él nace, pues va a tener más o menos la misma, puede variar entre 80, pero ya en el caso de los recién nacidos es 80. Vamos a colocarlo aquí una vez. Los bebés ya sí tienen 80 a 120 latidos, los niños de 1 a 10 años de 70 a 120 latidos y los mayores de 10 y los adultos sí van a tener una frecuencia cardíaca que va entre 60 a 100 latidos por minuto. Hay otra estructura cardíaca que se produce, un corazón más grande, un corazón más grueso que es producido por los atletas de alto rendimiento y por lo tanto van a tener una frecuencia cardíaca que puede variar entre 40 a 60 latidos por minuto, que en los patrones normales pues estaría reflejado como si fuera una bradicardia. Pero en estos atletas realmente es el corazón grande, fuerte que tienen ellos y por lo tanto la frecuencia de ellos varía. Y principalmente en los atletas de alto rendimiento, por ejemplo, de fondo, es decir, que tienen resistencia aeróbica. Técnicas para tomar el pulso. Entonces, entre las técnicas tenemos colocar las puntas de los dedos índice y medio en la parte interna de la muñeca, por debajo de la base del pulgar. Es decir, que nosotros tenemos el dedo pulgar y acuérdense que el dedo pulgar está conformado por el metacarpiano y las dos falanges. Entonces, el metacarpiano que se une con la articulación del carpo, justamente a ese nivel, pues nosotros podemos identificar la palpación o principalmente a nivel distal, donde se encuentra la epífisis distal o la diáfisis distal del radio, porque como va por encima de la estructura ósea, es mucho más fácil identificarla. ¿Qué hacemos ahí? Presionar ligeramente y sentirá la sangre pulsando por debajo de los dedos. Debemos utilizar un reloj y contar los latidos que se sienten durante un minuto, es decir, la amplitud de la onda. Entonces, cada vez que nosotros sentimos que la amplitud aumenta, es decir, que se expanden los vasos sanguíneos, va a identificar que es una pulsación. Y lo podemos identificar al minuto o a los 30 segundos o a los 15 segundos. La diferencia es que usted tiene que multiplicarlo diferente. Si es a los 60 segundos, pues usted lo calcula lo que le dio allí. Si son a los 30 segundos, pues usted lo multiplica por 2 y si es a los 15 segundos, lo multiplica por 4. Ok, ¿dónde se puede tomar el pulso? Todos los pulsos se pueden tomar directamente en el sitio donde estén un vaso sanguíneo que sea palpable. Entonces, en los miembros inferiores nosotros tenemos la vena femoral superficial y la vena femoral
común. Entonces, justamente por debajo de la ingle, es decir, a nivel del anillo inguinal, cuando la arteria ilíaca externa pasa ese anillo inguinal, podemos identificar esa arteria femoral común. Y unos 2 o 3 centímetros más abajo podemos identificar la arteria femoral superficial. Después, en el trayecto de la cara interna del muslo, no la vamos a percibir porque está profunda. En la parte posterior, es decir, en la fosa poplitea, nosotros tenemos una arteria que es la arteria poplitea y también la podemos identificar. Otro lugar es a nivel de la arteria pedia, que está localizada a nivel del dorso del pie. En el miembro superior, pues normalmente o principalmente la vamos a identificar a nivel del radio. La podemos tomar también a nivel del cúbito, pero el cúbito tiene más estructuras musculares a dicho nivel y por lo tanto va a ser menos fácil. La otra ubicación es a 1 centímetro por encima del cóndilo, que justamente en la cara interna y posterior, en la unión de la cara interna y posterior, pasa la arteria braquial y por allí podemos identificarla. La otra que podemos identificar también es a nivel de la axila, pero pues es engorroso meterle los dedos a una persona en la axila teniendo otras estructuras para poder evaluar. Otro lugar donde se puede identificar es en el pulso carotidio, es decir, debajo del ángulo de la mandíbula, más o menos a 1 centímetro, 2 centímetros por debajo, nosotros tenemos el bulbo carotidio. ¿Qué es el bulbo carotidio? El bulbo carotidio es donde se produce la bifurcación de dos arterias, que es la carótida interna y la carótida externa, que son ramas de ¿quién? De la arteria carótida común, ya sea derecha o ya sea izquierda. Entonces, por lo tanto, en ese lugar podemos identificar también el pulso. Ahora, ¿qué características tiene el pulso? Obligatoriamente, por ejemplo, si yo voy a describir la cama, entonces yo puedo decir que la cama tiene 4 patas, que la cama tiene un colchón, que la cama tiene una estructura de madera o metálica, etcétera, etcétera. Entonces, esas características que le estoy comentando pueden ser identificadas también en el pulso, como son la frecuencia, ritmo, amplitud, intensidad, tensión y dureza, isocronismo y sincronismo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer la frecuencia cardíaca, que es el número de veces que se cuenta en un minuto, que se produce. Entonces, por lo tanto, usted puede identificar la frecuencia en la derecha o se encuentra en la izquierda, tanto el miembro superior o el miembro inferior, y debe dar lo mismo, a menos que haya algún tipo de patología. Rítmico, porque se supone que tiene un tiempo. Entonces, ese tiempo que dice allí, pues es sincrónico, es decir, que el tiempo, vamos a suponer, cada segundo se va a producir una pulsación o cada segundo se va a producir una onda pulsátil. La amplitud es la cantidad de sangre que pasa por ese tubo que va a condicionar que se expanda. Entonces, si hay, por ejemplo, un choque hipovolémico, el choque hipovolémico genera pérdida sanguínea, es decir, pérdida de sangre. Y por lo tanto va a hacer que el flujo sea más débil. Entonces nosotros cuando vamos a identificar la amplitud del pulso, nosotros podemos sentir que algo se está moviendo, pero más no podemos percibir si realmente es una onda del pulso o no, debido a que la persona, como está perdiendo sangre, la cantidad de sangre que atraviesa el vaso sanguíneo es menor. Tenemos, por ejemplo, la tensión y dureza. Entonces, cuando hablamos de tensión y dureza, está relacionado directamente con la estructura muscular que tiene esa arteria. Entonces, en los adultos, esa estructura muscular se puede engrosar, así como la formación de placas calcificadas dentro del endotelio vascular, condicionando entonces que esas arterias sean mucho más gruesas. Y si ustedes ven a algún abuelito, ustedes pueden identificar que son hasta arterias tortuosas y ustedes pueden identificar cómo se produce la amplitud del pulso en estos pacientes. Cuando nosotros hablamos de
isocronismo, estamos relacionándonos, como le dije anteriormente, de derecha a izquierda. Es decir, que tiene que tener, por ejemplo, 60 latidos del lado derecho y 60 latidos del lado izquierdo de la arteria radial. Cuando hablamos de sincronismo, hablamos con el área central, que quiere decir que tiene que estar en concordancia con la frecuencia que se produce en el corazón. Es decir, que cuando se contrae el corazón, se supone que yo voy a identificar el pulso. ¿Vamos entendiéndonos? Sí, señor. Sí, señor. Ok, ahora vamos a hablar de algo llamado pulso, que es normal. Entonces, ¿cuál es el pulso normal? Pues más o menos de 60 a 100 latidos por minuto. Es igual a la frecuencia cardíaca, que es igual a 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, nosotros vemos en esta imagen, vemos la amplitud, que sería la onda pulsátil, y aquí hablamos de frecuencia y regularidad. Cuando nosotros hablamos de frecuencia es la cantidad de veces que se produce esa onda pulsátil. Y la regularidad, que es de la misma amplitud. A veces se producen amplitudes diferentes, entonces por lo tanto pues va a ser irregular ese pulso. Ok, alteraciones de la frecuencia cardíaca y el pulso. Entonces entre las cuales tenemos la taquicardia sinusal, que se refiere a una frecuencia cardíaca elevada, mayor a 100 latidos por minuto, pero menor de 160. Entonces, por lo tanto, ahí nosotros hablamos de taquicardia sinusal o taquifigmia. ¿Cómo nosotros lo vamos a identificar? Lo podemos identificar a nivel del pulso que nosotros identificamos en el paciente o a través de un electrocardiograma, donde nosotros, esto que tenemos aquí es una hoja de electrocardiograma, donde tienen un complejo que es el complejo de que es la onda P, el complejo QRS y un segmento T. Entonces, es un segmento de contracción de las aurículas, un segmento de contracción ventricular y un segmento de relajación ventricular. Entonces, por lo tanto, esto que nosotros estamos viendo aquí se ha identificado como, o se observa en mayor número en relación al tiempo. Entonces, por lo tanto, este paciente tiene una taquicardia o una taquicardia sinusal. Entonces, por ejemplo, en cada electrocardiograma, por ejemplo, yo puedo tomar aquí tiene este paciente 300, 150, tiene 120 latidos por minuto más o menos. Entonces, por lo tanto, hablamos de taquifigmia. Seguimos con la otra imagen y hablamos de bradicardia sinusal. Cuando nosotros hablamos de bradicardia es cuando la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de 60 latidos por minuto. Entonces, si ustedes ven la imagen esta con respecto a la imagen que les di anteriormente, vean que los complejos QRS, que son todos estos que se encuentran aquí, son más frecuentes. En el caso de la bradicardia, son menos frecuentes. Entonces, eso significa que hay una bradicardia sinusal. Entonces, por ejemplo, aquí tiene 300, 150, 100, 75, 60, 55, 50, 45 latidos por minuto tiene ese paciente en el electrocardiograma y por lo tanto tiene una bradicardia moderada. Seguimos. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de bradicardia. Leve cuando la frecuencia cardíaca está entre 50 a 60, moderada cuando es de 40 a 50 y grave cuando está por debajo de 40. Todo paciente que tiene una bradicardia grave, obligatoriamente hay que colocarle marcapaso, es decir, un equipo que tiene la finalidad de generar contracciones del nódulo sinusal y que se mantengan en el tiempo a una misma frecuencia. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos al corazón que está conformado por un sistema nervioso y ese sistema nervioso está condicionado por un nódulo llamado nódulo sinusal. En el nódulo sinusal se producen las contracciones o el impulso eléctrico del corazón para que se generen las contracciones en forma general. Entonces,
este nódulo sinusal tiene una frecuencia, como anteriormente se dijo, entre más o menos 60 a 100 latidos por minuto. Y por lo tanto, comanda la cantidad de impulsos que se van a producir en el corazón. Después hay unas fibras que van a transportar ese impulso eléctrico que se produce en el nódulo sinusal, que son las fibras internodales, que pueden ser anteriores, superiores y medias. ¿Y a dónde van a llevar esa información? Al nódulo aurículo-ventricular. En el nódulo aurículo-ventricular, las frecuencias de ellas están más o menos entre 40, 50 latidos por minuto. Por lo tanto, si nosotros estamos viendo desde este punto de vista, el nódulo sinusal va a comandar porque se contrae mucho más frecuente que el aurículo-ventricular. Después tenemos lo que es el haz de His. Entonces, el haz de His es uno derecho y uno izquierdo. Y por lo tanto, ellos tienen una frecuencia más o menos de 40 a 30 latidos por minuto. Por lo tanto, sigue comandando el nódulo sinusal la frecuencia cardíaca. Y al final tenemos las fibras de Purkinje, que son las fibras que van a inervar las estructuras musculares ya directamente. Entonces, como le estoy comentando, pues eso hace que ese es el impulso eléctrico vaya desde el nódulo sinusal, fibras internodales, nódulo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. Ahora, Profe, pulso, dime. la pregunta, ¿qué es más grave? O sea, sí, ¿qué es más grave? ¿Una taticardia o una bradicardia? Una bradicardia, doctora. La bradicardia va a condicionar o puede producir la muerte del paciente. Porque acuérdese que como el corazón no está produciendo la cantidad de frecuencias cardíacas adecuadas, va a condicionar que la sangre no llegue a los diferentes órganos. Ok, Apaguen los listo, profe. audífonos. Ok, entonces por lo tanto la bradicardia es mucho más grave que la taquicardia. Pulso amplio. Por grandes presiones diferenciales, como en el caso de una insuficiencia aórtica. Nosotros en el corazón pues, tenemos 4 válvulas, 2 que son las auriculoventriculares y 2 que son las válvulas sigmoideas. Hay una válvula sigmoidea que es la válvula pulmonar y otra que es la válvula aórtica. Entonces, hay 2 tipos de patología que pueden encontrarse dentro de estas válvulas. Uno, que sea estenosis y otra que es insuficiencia. Cuando nosotros hablamos de estenosis es porque se produce las válvulas o las valvas de cada una de esas válvulas va a estar gruesa, dura y difícil de abrir. Mientras que la insuficiencia es que esas válvulas se abren y se cierran fácilmente. Entonces va a generar cambios diferenciales de volumen y por lo tanto van a condicionar afectación que a medida que va pasando el tiempo va a generar un daño muscular irreparable en el corazón, principalmente en donde en los ventrículos y posteriormente se va a repercutir en qué, en las aurículas y así sucesivamente. Entonces cuando nosotros hablamos del pulso amplio, dije que era por grandes presiones diferenciales, como en el caso de una insuficiencia aórtica. Entonces, ¿cuál otra causa? El hipertiroidismo, la esclerosis vascular aórtica, la hipertensión arterial, la anemia, fiebre, ejercicio o emociones. Entonces, eso van a permitir que se produzca una amplitud de las características que yo le dije del pulso que sea mucho mayor. En el caso del pulso duro, este es diferente porque normalmente se produce por una como calcificación de las estructuras que contienen el vaso sanguíneo y puede ser producido por una placa de ateroma que se deposita a nivel del endotelio vascular. En el caso de la imagen a la izquierda, nosotros vemos una capa que es interna que se llama endotelio, una capa media que se llama media o muscular y una capa periférica que se llama serosa o adventicia.
Entonces, esas son las tres capas que cubren a una estructura arterial o venosa. ¿Cuál es la diferencia entre la arterial y venosa? Que la venosa tiene una estructura muscular mucho más débil y por lo tanto ellas se pueden dilatar mucho más fácil. Las arterias no. Las arterias tienen un grado de dilatación, pero vuelven a su misma posición cuando se termina ese efecto de eyección de la sangre producida por el ciclo cardíaco denominado sístole. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven la imagen de la derecha, las placas se producen por depósitos de colesterol a nivel del endotelio y a medida que va pasando el tiempo se van engrosando. ¿Y qué sucede con eso? La luz del vaso sanguíneo se va disminuyendo y por lo tanto de un 100% que tenían cuando estaban jóvenes a un 20 o un 30% y por lo tanto esto hace que eh, la fuerza con la cual se ejerza para poder expandir la arteria sea mucho mayor. Entonces ese es el problema de las patologías denominadas aterosclerosis, principalmente en las arterias pequeñas, es decir, en las alteraciones de los flujos en las arterias más distales. Pulso débil. Como dije anteriormente, un tono muy bajo puede ser causado por estenosis, deshidratación, hemorragias severas o shock. Entonces es lo contrario del pulso amplio. Ahora, otras alteraciones que podemos encontrar son la fibrilación auricular, la taquicardia supraventricular y el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Esto está relacionado directamente con las denominadas arritmias. Las arritmias pueden ser de dos tipos, unas denominadas supraventriculares y otras denominadas infraventriculares. Cuando yo digo supraventriculares es porque se encuentran por encima del corazón y cuando yo digo ventriculares es porque se encuentran directamente en los ventrículos. Entonces, estas tres que le estoy mostrando en estos momentos son supraventriculares, como es la fibrilación auricular, la taquicardia supraventricular y el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué son eso? La fibrilación es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente en el ser humano y se caracteriza por una activación auricular desorganizada, con la consecuente deterioro de la función mecánica auricular. Es decir, que obligatoriamente, si ustedes recuerdan, el ventrículo tiene que haber una contracción de las aurículas, una relajación del ventrículo, posteriormente una contracción del ventrículo y posteriormente una relajación de las aurículas. Entonces, ¿qué pasa en el caso de esto? Las aurículas se encuentran en forma irregular, continuamente. ¿Y eso qué puede causar? Que como se contraen continuamente, pueden chocar lo que son las células que tiene la sangre y por lo tanto formar coágulos. Y esos coágulos pueden distribuirse por cualquier parte. Pueden ir al cerebro, pueden ir a riñón, pueden ir a cualquier otro lugar. La taquicardia supraventricular es un latido anormalmente rápido o errático que afecta las cavidades superiores del corazón. Esta taquicardia también se conoce como taquicardia supraventricular paroxística. ¿Qué significa eso? ¿Te acuerdas que nosotros vimos en la anterior un electrocardiograma que decía un complejo QRS? Entonces, entre dos complejos QRS puede existir una extrasístole ventricular. Entonces, ¿qué significa eso? Que se va a formar otro complejo semejante, pero no es frecuente, sino que se va a ver entre dos latidos o entre dos ciclos cardíacos. El síndrome de Wolff-Parkinson es una anomalía cardíaca que consiste en la presencia de un haz anómalo que se llama haz de Kent, que salta el sistema normal de conducción uniendo directamente las aurículas a los ventrículos. Si, según lo que yo les dije anteriormente, hay un sistema de conducción ventricular. Pero ¿qué pasa con este síndrome de Wolff-Parkinson-White? Es que hay una comunicación directa entre
la aurícula y los ventrículos. Entonces, por un más anómalo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las aurículas se contraen, de una vez se contraen los ventrículos. ¿Y cuál es la finalidad de ese sistema eléctrico del corazón? Pues por lógica es que haya una pausa, corta, pero que haya una pausa. Entonces, primero se contraen las aurículas y posteriormente que se contraen los ventrículos. En el caso de este, se contrae casi al mismo tiempo las aurículas y los ventrículos. Seguimos. La taquicardia ventricular es el hallazgo, como dice ahí, taquicardia ventricular. Es el aumento del número de frecuencias de contracción del ventrículo, solamente el ventrículo, que dice ahí mayor a 3 latidos consecutivos y que condicionan una frecuencia de 120 latidos. Si ustedes ven la imagen, mire cómo se ve irregular. Ahora, ¿qué pasa con eso? El problema es que esto no puede permanecer en el tiempo porque puede condicionar la muerte del paciente. Todo depende de los síntomas y la duración de esta taquicardia ventricular y puede abarcar desde no tener nada hasta palpitaciones o un colapso hemodinámico y la muerte del paciente. Entonces, estas son cosas que nosotros vamos a ver directamente en el electrocardiograma. Ahora, fibrilación ventricular. Esta sí es más grave, se asemeja a la taquicardia ventricular, pero la diferencia es que mire cómo es más irregular. Tiene contracciones cortas, contracciones largas, contracciones cortas, contracciones largas. Y entonces esto es incompatible con la vida y por lo tanto obligatoriamente tiene que hacerse una cardioversión, si no el paciente muere. Entonces es una serie descoordinada de contracciones de los ventrículos ineficaces, es decir, que la cantidad de sangre que saca el ventrículo es muy baja y a su vez, como dice ahí, son muy rápidas y generalmente causadas por impulsos eléctricos caóticos. Esto normalmente se produce porque las contracciones del corazón se producen en cualquier parte, es decir, los ventrículos se contraen en cualquier parte y por eso producen eso. Ok, seguimos. Causas de fibrilación ventricular. Como dice ahí, la fibrilación ventricular, los ventrículos simplemente tiemblan. Es como cuando ustedes tienen la contracción en algún momento de los músculos porque ustedes han hecho mucho ejercicio y ustedes sienten que el músculo se contrae y se relaja y ustedes no lo pueden controlar. Eso mismo sucede en el ventrículo que está afectado por esto y no se contrae de manera coordinada, puesto que el corazón no bombea sangre y la fibrilación ventricular es una forma de paro cardíaco. Cuando hay paro cardíaco se llama asistolia, por supuesto está, pero esto es una forma de paro cardíaco porque el flujo de sangre que saca el corazón es muy bajo y por lo tanto, ¿qué es lo que produce? Una pérdida del estado de conciencia de una vez y el paciente cae y a su vez pues empieza el deterioro neurológico y el deterioro que puede llegar hasta la muerte. Dice ahí, es una forma de paro cardíaco que si no se trata inmediatamente provoca la muerte. Las causas más frecuentes son el infarto del miocardio, la insuficiencia cardíaca, las miocardiopatías, el shock, las descargas eléctricas o ahogamiento. Seguimos. Otras alteraciones del pulso. Aquí hablamos de una denominada pulso filiforme y parvus. Esta es una debilidad extrema del pulso, casi imperceptible. Es decir, que si en el pulso débil nosotros lo palpábamos, en este pulso filiforme no lo vamos a identificar. ¿Por qué? Porque hay una pérdida más severa de sangre y por lo tanto pues no se produjo o tiene una fibrilación ventricular. Pulso alternante. Características cambiantes suele indicar mal pronóstico, por ejemplo, de una miocardia
o una lesión de la fibra cardíaca. Como ustedes ven, cuando dice alternante es que hay una onda de amplia amplitud y otra de baja amplitud. Entonces, por eso se llama pulso de onda alternante. Ahora, la frecuencia cardíaca, pues, hace referencia al número de contracciones que se producen en el corazón por minuto. Eso es simple. Y va de 60 a 100 latidos por minuto. Por ejemplo, ¿ven la imagen que le estoy señalando ahorita con el cursor? Sí, señor. Ok, esa imagen que yo le estoy mostrando ahí es de un electrocardiograma. Y entonces usted sabe que hasta ahora se lo tatúan, ¿no? Más los que estamos en el área de la salud. Entonces, esa onda que yo le estoy señalando en este momento es la onda P, se llama así. Y esa onda P habla de la contracción auricular. Ahora, de ahí para allá hay un complejo que es el QRS, que es el complejo directamente de la contracción del corazón. La parte superior es la contracción del ventrículo derecho y la parte inferior de la contracción del ventrículo izquierdo, que va a depender de qué, del sitio donde se encuentre el vector que se produce en el electrocardiograma. Por eso hay uno que es B1, B2, B3, B4, B5 y B6. El B1 está más cercano hacia la derecha y es para external derecho. Y así sucesivamente. Entonces, entre más se acerque al B1, pues va a ver el corazón del lado derecho. Y a medida que se aleje, por ejemplo, el B6 va a ver el corazón del lado izquierdo. Y por lo tanto, eso se va a diferenciar o en relación a esa curvatura que vemos aquí, en vez de ser de esta, va a ser aquí. Va a ser mayor que esta. Y la última onda, que es esta, que es la onda T, es de repolarización de los ventrículos. Es decir, que se relajan los ventrículos para poder llenarlos nuevamente. Seguimos. Ahora vamos a hablar de algo llamado temperatura. Entonces, la temperatura corporal es el grado de calor del cuerpo humano y constituye un equilibrio útil entre el calor que se produce a través de todas las vías metabólicas que nosotros sabemos y el calor que se pierde a través de las diferentes causas, como son la evaporización, la conducción, la radiación y la convección. Ahora, hay diferentes tipos de termómetros. A través de esta pandemia, nosotros descubrimos que hay muchos tipos de termómetros que se pueden utilizar y principalmente a través de infrarrojos. Y tenemos diferentes tipos digitales, por ejemplo, como infrarrojo o directamente térmicos, que son los que se van a colocar en alguna parte de nuestro cuerpo, pero van a tomar la temperatura en forma digital. Entonces se llaman pirómetros o termómetros. Y tenemos otro, que es el que estoy mostrando en estos momentos, que está relacionado con un termómetro que es de mercurio, que es el más frecuente, el que hemos utilizado toda la bendita vida. Entonces, ¿qué pasa con este? Realmente, pues, es un termómetro que se utiliza de alta confianza y va a medir la cantidad de temperatura que tiene una persona en un momento determinado. ¿Cuáles son las características de este termómetro? Tenemos aquí el bulbo, la parte número 2 que habla del mercurio, que es eso se llama pared o canal de mercurio donde sube dependiendo de la temperatura que tiene el individuo. Tenemos la escala numérica, la graduación, el tubo capilar y el tallo del termómetro. Entonces, como ustedes ven, hay una estructura que, por ejemplo, en el bulbo, que es más o menos metálica, que permite que se produzca el calentamiento. Y eso va a hacer que ese calentamiento condicione que el mercurio se eleve por la columna por donde ella puede pasar. Y por lo tanto, la temperatura que genera el termómetro, es muy confiable. A veces los de infrarrojo a veces no son tan confiables porque están descalibrados, etcétera, etcétera. En cambio, no. ¿Cuáles son los tipos de temperaturas que podemos tomar? Una a nivel de la axila, otra a nivel del recto, otra a través del oído
y otra a través de la boca. Entonces, como ustedes ven, tenemos diferentes partes donde podemos tomar la temperatura. Ahora, ¿cuáles son las más fidedignas? Porque ustedes dirán, bueno, yo puedo tomarla en cualquier lado. Por supuesto que la puede tomar en cualquier lado, pero usted tiene que saber cuál es más fidedigna que otra. Entonces, la temperatura rectal es la más confiable y la temperatura del oído también es la más confiable. La temperatura de la boca también siempre y cuando pues la persona no haya recibido algún alimento o no haya tomado alguna sustancia, ya sea caliente o fría. Entonces, por lo tanto, de esas tres que le estoy comentando en estos momentos, la más confiable es rectal y la del oído. La axilar se le puede tomar a cualquier persona, pero obligatoriamente tiene una explicación que hay que connotar. Uno, que esa temperatura no es confiable debido a que está externamente, pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros obligatoriamente tenemos que aumentarle a 0.5 grados con respecto a la medida que nos da ahí. Vamos a suponer que nos dio 37.3, más 0.5 es 37.8, tiene febrícula. Es decir, la febrícula es el aumento de la temperatura corporal que se encuentra entre 37.5 a 38 grados centígrados. Después de 38 grados centígrados se habla de fiebre. Entonces, eso es lo que nos hace tener claro en el momento de realizar la toma de la temperatura en otro lugar que no es tan confiable. Entonces, conclusión, en la axila deben sumarle 0.5 grados. En la temperatura bucal, en la temperatura del oído y la temperatura rectal son confiables. Precauciones, valorar las características físicas y psíquicas del paciente para determinar la zona de medición. Dime. Qué pena esto. ¿Y por qué ya no es, ya no se utiliza tanto la temperatura rectal, la toma de temperatura rectal? Porque, doctor, pues recuérdese que pues, es más incómodo tomar la temperatura rectal, pero normalmente en los niños recién nacidos y en los lactantes menores nosotros utilizamos la temperatura rectal. En cambio, en los niños ya preescolares y todo lo demás, para que ellos se mantengan el termómetro en el recto, es muy difícil. ¿Sí me explico? Doctor, una pregunta, o sea, al momento de hacer la medición de la temperatura axial, se le suma 0.5, ya que está como al externo. Está externa. Entonces, siempre Profe, lo hagan. otra cosita, tú dijiste que cuando era una cierta temperatura ya se consideraba fiebre. ¿Me la podrías repetir, por favor? De todas formas, eso lo tomamos ahorita. Mayor de 38 grados centígrados se define fiebre. Listo. Febrícula es por debajo de 38 a 37.5 grados centígrados. Profe, una preguntita. Una respuesta. Cuando hablamos de síndrome febril, ¿hacemos referencia a qué temperaturas? Doctor, cuando nosotros hablamos de síndrome febril, acuérdense que es un síndrome, es decir, que está conformado por múltiples patologías. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, es igualito. El síndrome febril está a una temperatura por encima de 38 grados. Por ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad que puede producir febrícula, no produce fiebre. Pero ¿qué pasa? Un paciente con febrícula significa que algo está generando que el metabolismo se active, sea mayor de lo normal. Y por lo tanto, ese paciente, cuando usted está acostado, durmiendo en la cama, ese paciente está sudando. Y cuando se levanta en la mañana tiene empapada la camisa o la franela, lo que haya tenido. Y eso significa que ese paciente tuvo elevación de la temperatura corporal por encima de lo normal porque hay una actividad metabólica mucho mayor. En el caso de la tuberculosis es una causa de esa. En el caso de otras patologías como la malaria, etcétera, etcétera, también son causas porque están generando un proceso de actividad metabólica mayor. Entonces, eso es lo que hace referencia a la sudoración nocturna, ¿no? En el caso del dengue, chikungunya y demás. Sí, o sea, lo que pasa es que acuérdate que el fiebre en el dengue es más, o sea, el dengue, el chikungunya, como usted me está comentando, son
alteraciones virales que van a condicionar una reacción metabólica mucho mayor porque el sistema inmunológico va a tratar de eliminarlo lo más rápido posible. Entonces, ¿qué pasa? Obligatoriamente la temperatura corporal tiene que elevarse para poder tratar de eliminar los virus. Los virus no, o las bacterias, por ejemplo, tratan de no, el organismo la única función que tiene para tratar de eliminarlos es aumentar la temperatura corporal. ¿Y cómo lo hace? A través de las reacciones metabólicas y a su vez la actividad inmunológica. Entonces, por eso es que todo paciente con enfermedades tipo virales o bacterianas le va a condicionar elevación de la temperatura. Lo que varía es en el examen de laboratorio porque va a tener unos neutrófilos bajos o unos neutrófilos altos o una leucocitosis o una leucopenia. Entonces, en esos procesos va a depender, por ejemplo, el primer momento, el paciente, vamos a suponer el primer día, el paciente se siente cansado, fatigado, no tiene fiebre, pero siente alguna sintomatología de debilidad. Al segundo día empieza con un aumento de la temperatura corporal. Al tercer día hay aumento de la temperatura corporal y ya vamos a diferenciar cuáles son los tipos de fiebres que podemos encontrar. Entonces, en este caso lo que le estoy refiriendo es a lo que se refiere cuando hablamos de fiebre, cuando hablamos de febrícula y cuando hablamos de temperaturas corporales normales. Todo paciente que tiene una patología, por ejemplo, la temperatura corporal está elevada, pero no está a una fiebre, sino está relacionado con la febrícula. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el efecto carcinogénico se va a producir un conjunto de estímulos metabólicos que van a hacer que replicación celular atípica de esas células, es decir, formación de vasos, y a su vez eso va a condicionar que la temperatura se eleve. Seguimos. Entonces, tenemos que tener en cuenta también para las mediciones que la temperatura máxima del organismo se alcanza entre los 18 y las 22 horas y la mínima entre las 2 y las 4 horas. Ok, recomendaciones. Cuando nosotros vamos a tomar la temperatura, obligatoriamente tenemos que tener este material que refiere ahí. Por ejemplo, el termómetro clínico, el papel de celulosa, las gasas no estériles, los lubricantes, guantes no estériles. Todo paciente que nosotros vamos a tocar, obligatoriamente debemos utilizar los guantes. En el caso del lubricante, pues si nosotros vamos a utilizar la toma de la temperatura a nivel rectal. Y la gasa o el alcohol, pues para hacerle la limpieza a ese equipo que nosotros vamos a utilizar. Tenemos que preparar al paciente, comprobar la identidad del paciente, informar al paciente de la técnica a realizar y solicitar su colaboración. Si nosotros tenemos un paciente que no colabora, usted no le puede colocar el termómetro en el recto, no le puede colocar el termómetro en el ano, en la boca, porque el paciente puede morderlo, romperlo, y si es un termómetro de mercurio, pailas. Ahí sí hacemos más complicaciones de lo que podemos tener. Comprobar que la axila esté seca y si no es así, sacarla mediante alguna limpieza que nosotros realicemos primero. Aquí hay un cuadro de temperaturas. Entonces ahí vemos temperatura oral, temperatura axilar, temperatura rectal y las medidas que tenemos a nivel de los recién nacidos, lactantes, niños y adultos. Entonces, como vemos, a medida que va pasando el tiempo, las temperaturas se van a asemejar a las del adulto. Siempre los recién nacidos tienen una temperatura un poquito mayor de las temperaturas de los adultos. Y por lo tanto, mire lo que dice ahí, de 36.1 hasta 37.7 grados centígrados. En el lactante, más o menos hasta 37.2, 37.3 grados centígrados. En los niños de 2 a 8 años ya se calcula entre 37, máximo 33 grados centígrados. Y en el adulto sí ya se conforma entre 36.2, 36.3, más o menos 37.3 grados centígrados. Todo lo que se encuentre por debajo de 35 grados habla de hipotermia y todo lo que se encuentre por encima de 41 grados se llama hipertermia o hiperpirexia, dependiendo de la causa que lo produzca. Profesor, una pregunta.
El punto 5 los puntos 5 que se le suman en la temperatura axilar es con Ajá. cualquier tipo de termómetro, ¿correcto? Sí, señor. Si usted va a utilizar un digital, igualito usted tiene que subirlo porque es que no está localizada en un orificio natural. Los orificios naturales son los únicos que tienen una temperatura acorde con la interna. Ok. Entonces, por eso utilizamos rectal y por eso utilizamos la del oído o podemos utilizar la de la boca. El problema de la boca es si el paciente consumió alguna sustancia antes o previa. Entonces, no puede cambiar la temperatura adecuada. Gracias. Y más si nosotros Pregunta. estamos más si nosotros estamos en la clínica, pues nosotros tenemos que saber esto, porque a veces ni las propias enfermeras saben. O le toman la temperatura en la axila y no, 36.2. No, doctora, tiene 36.7 grados. Y entonces eso es febrícula. El paciente tiene algo que está condicionando una actividad metabólica fuera de lo normal. O que le bajó la temperatura y llegó a 36.7. Ay, no, ya le bajó la temperatura y está normal. No, todavía no ha llegado a la normalidad. Está en proceso, sí. Seguimos. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de... Cuando era menor de 35 era hipotermia y cuando era la de mayor temperatura. Hipertermia, ya nosotros lo vamos a ver. Hipertermia o hiperpirexia son las dos cosas. La diferencia es que una causa es diferente a la otra. Hipertermia se produce por una cosa e hiperpirexia se produce por otra. Ya la vamos a explicar de todos modos porque ya eso va en un cuadro. Entonces, hay diferentes tipos de fiebres, como tenemos allí, fiebre intermitente, fiebre residente, fiebre recurrente o fiebre continua. Entonces, dice ahí fiebre, mecanismo de defensa producida ante una injuria al organismo, es decir, frente a algún patógeno que haya ingresado al organismo. O, como le digo, algo que le esté produciendo por algún problema metabólico generado, por ejemplo, por una enfermedad como tipo cáncer, que también va a condicionar un aumento de la temperatura corporal. Claro, no va a llegar a fiebre, ¿sí? Pero a medida que va pasando el tiempo y el paciente se va complicando, él puede condicionar esto. Ahora, fiebre continua. Solo tiene variaciones ligeras sin bajar nunca a la temperatura normal. Es decir, que se va a conseguir por encima de 38 grados centígrados. 38.5, 38.7, 38.6, 38.3, pero nunca se va a conseguir por debajo de 38 y por eso se llama fiebre continua. Ahora, fiebre reincidente. Se refiere que hay periodos afebriles por 1 o más días entre episodios febriles. Es decir, que hay uno, por ejemplo, 1 o 2 días de fiebre con uno que no tiene fiebre y vuelve otra vez a generarse este periodo. Entonces, por eso se llama reincidente, es porque se repite. La intermitente, dice, experimenta variaciones que por los momentos llegan a ser normales. Esta es diferente a la fiebre continua, porque la fiebre continua sí se mantiene por encima de 38, mientras que la fiebre intermitente sube y vuelve a caer a temperaturas normales. Vuelve a subir y vuelve a bajar. Pero sí es intermitente porque va y viene. Por ejemplo, usted le da el medicamento de acetaminofén ahorita y a las 6 horas le vuelve a generar aumento de la temperatura corporal. Entonces, y así va variando. Entonces, por eso se llama intermitente. Y la siguiente, que es la recurrente, que habla de episodios febriles recurrentes que duran de 3 a 5 días separados por intervalos de aparente recuperación. ¿Qué quiere decir? Que tuvieron 5, 3 o 4 días de fiebre y posteriormente hay un intervalo de 3, 4, 5 días también que hubo sin fiebre y volvió nuevamente. Entonces, ¿qué pasa con estas fiebres? Por ejemplo, una enfermedad como el paludismo, la malaria, cualquiera de ellos, porque acuérdense que ellos destruyen las células de nuestro organismo, principalmente las células sanguíneas, y entonces, por lo tanto, y a su vez los hepatocitos, claro está, en el caso de la malaria. Entonces, ¿qué pasa? Hay periodos en los cuales la actividad
de ese parásito es menor y por lo tanto pues hay temperaturas normales y posteriormente se vuelven a elevar y así sucesivamente. Ahora lo que ya les había comentado de hipertermia e hiperpirexia. Entonces, hipertermia, temperatura mayor a los 41 grados centígrados. Pero mire lo que dice ahí, se caracteriza por la falta de regulación del hipotálamo. Recuerden que nosotros tenemos así como en la respiración y en la frecuencia cardíaca, nosotros obligatoriamente tenemos un centro de la respiración y un centro de la frecuencia cardíaca localizada a nivel del tallo cerebral. En el caso de la temperatura está relacionada directamente con el hipotálamo. Entonces, por lo tanto, cuando hay alguna alteración del hipotálamo que está relacionado con el diencéfalo, pues obligatoriamente va a condicionar estos aumentos de las temperaturas altos, es decir, por encima de 41 grados centígrados. Dice ahí, puede aumentar por las condiciones externas, por excesivas temperaturas o consumo de medicamentos o ejercicios que reducen la capacidad de sudoración del organismo. Entonces, por lo tanto, la hipertermia va a ser regulada o va a ser producida directamente por alguna alteración fisiológica que altera al hipotálamo y por lo tanto va a condicionar el aumento de esa temperatura. La diferencia de hiperpirexia, mayor de 41 grados, pero a consecuencia de infecciones de carácter agudo. Es decir, que hay un tipo de infección, alguna injuria que se produjo por algún proceso viral o bacteriano. Entonces, la fiebre, elevación de la temperatura corporal por encima de las variaciones diarias normales, mayor a 38 grados centígrados. Hipotermia, menor de 35 y febrícula, temperatura mayor a lo normal y hasta los 38, es decir, por encima de 37.3 hasta 37.3 es lo normal, 37.4. Pero ya de ahí en adelante, hasta los 37.9, estamos hablando de febrícula. Profesor, disculpe, eso quiere decir que una persona que en un clima frío permanezca sudando o por cualquier cosa sude, puede tener problemas en el hipotálamo. Ajá. ¿Qué pasa con eso? Recuérdese que nosotros hablamos de una hemostasia, ¿sí? Ajá. Entonces, el hemostasia es el equilibrio que existe en el medio interno fuera de lo que se produzca en el medio externo. Entonces, ¿qué significa? Que obligatoriamente nuestro organismo va a organizar a nuestro cuerpo para poder ¿qué? Mantener las funciones y las temperaturas, la respiración, la frecuencia cardíaca normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Un paciente que esté en las alturas, por ejemplo, ya sea Bogotá o ya sea Pamplona, entre otros lugares, y tienen unas temperaturas donde, entre comillas, vamos a suponer 36.7, 36.8, y hay una sudoración profusa, y el paciente está, por decirlo de esa manera, con camisa y pantalón, significa que algo le está sucediendo. ¿Sí? No es lo mismo que tenga una chaqueta de cuero o que tenga una chaqueta bien cubierta y un pantalón bien cubierto y esté generando lo mismo. ¿Sí me explico? Sí, señor. Entonces, nosotros obligatoriamente, como yo siempre le he dicho a mis estudiantes y en el momento de que hice la exposición el día sábado de la semana pasada, les comenté, o sea, nosotros tenemos que atender al paciente porque cada paciente es diferente y por lo tanto nosotros tenemos que, a través de la anamnesis y del examen físico, dar lo máximo para que nosotros podamos encontrar la posible patología del paciente. Por ejemplo, en el caso que usted me está diciendo, que un paciente que tenga una temperatura no mayor a 38 grados centígrados y que tenga una sudoración, si estaba haciendo ejercicio, es normal. ¿Sí me explico? Si estaba cocinando, puede ser normal porque acuérdese que las temperaturas del medio externo con el medio interno pues se van a regular. Pero si ese paciente está tranquilo en su cama descansando y está sudoroso y se siente
un poquito caliente, pero la temperatura no es mayor, algo le está sucediendo a ese paciente. Ahí es donde yo quiero llevar, como siempre le he dicho, los términos. Ustedes tienen que tener términos establecidos para poder definir algo. Si usted me dice que hay injuria, significa que la injuria en el cuerpo significa que hay algo que está condicionando algún daño en la estructura celular o en la célula, por decirlo de esa manera. Entonces, cada término tiene una connotación. Si yo le digo taquicardia supraventricular, es porque hay un aumento de la frecuencia cardíaca, pero esa frecuencia cardíaca, esa taquicardia supraventricular se produce entre 2 ciclos cardíacos. Entonces, por lo tanto, entre esos 2 normales, usted va a encontrar esa taquicardia supraventricular, que es como si fuera una extrasístole ventricular. Entonces, si yo digo taquicardia, pues ya es otra cosa, porque la taquicardia se refiere al número de ciclos del corazón que se producen mayores a 100 latidos por minuto. Entonces, eso ya está definido y por lo tanto que sea menor de 160. Y así sucesivamente. Entonces, la idea con esta terminología es que ustedes entiendan que obligatoriamente para poder definir algo, ustedes tienen que saber el término para poder ayudar a la persona que necesitamos o que necesita de ustedes. O que el especialista pues tenga claro lo que usted le están diciendo. Porque no es lo mismo. No, el paciente tiene un shock hipovolémico y el paciente está hablando. ¿Cómo va a tener un shock hipovolémico si el paciente está hablando? Por lógica, no tiene nada que ver. Entonces, así sería la pérdida de sangre, que obligatoriamente el paciente está pálido, sudoroso, con un pulso parvo o filiforme y no, es decir, que la frecuencia cardíaca usted tiene que colocarla directamente con el estetoscopio para poder identificarla. De resto usted no la identifica. Y así sucesivamente. Profe. Dígame. ¿Qué tan cierto es que las personas que tienen anorexia o pues desnutrición manejan temperaturas muy bajas? Pues doctora, imagíneselo solamente. Un paciente que tenga anorexia o un paciente que tenga caquexia. Escúcheme, el organismo va a tratar que la tasa metabólica que tiene el organismo sea menos de lo normal, es decir, sea lo mínimamente necesario para producir. En la caquexia o en la anorexia, ¿qué va a condicionar? La anorexia es por la falta de alimentación, es decir, que el paciente no le da la gana de comer, mientras que la caquexia es porque el paciente no tiene que comer, así de sencillo. O el paciente está en cama y no se puede mover para poder buscar los alimentos. Tiene un tumor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa eso? Si un paciente, el organismo va a tratar de mantener la tasa metabólica en la mínima posible. Y entonces puede condicionar que la temperatura corporal se mantenga entre lo normal o baja. Pero hay momentos en los cuales esa tasa metabólica tiene que elevarse porque, por ejemplo, la caquexia también puede ser producida por un tipo de tumor. Por ejemplo, un tumor gástrico, donde el paciente no puede consumir alimentos y por lo tanto el organismo, pues a él así quiera consumirlos, no los puede recibir porque los vomita de una vez. Porque tiene un tumor que impide que se produzca la digestión de la sustancia y a su vez de que se mantengan en el estómago. Entonces, por lo tanto, las temperaturas en estos pacientes varían y pueden ser bajas porque la tasa metabólica es baja. Bueno, ahora hablamos de algo denominado respiración. Entonces, ¿qué es la respiración? Dime. Con respecto a las temperaturas también, las mujeres cuando llegan a la menopausia y suelen tener como esto de los calores, ¿por qué sería? Doctora, eso es otro piso térmico, pero bueno. Recuérdense que las temperaturas corporales en las mujeres, cuando se le va a producir la ovulación o la menstruación, las temperaturas tienden a elevarse 0.2, máximo 0.5 grados. Entonces, por lo tanto, en esos momentos las mujeres tienen mayor temperatura que los hombres. No es porque sean el líbido más de lo normal, no, es la temperatura corporal.
No tiene nada que ver con eso. Entonces, en el caso de las mujeres posmenopáusicas, recuérdese que nosotros tenemos un ciclo relacionado con el hipotálamo. Entonces, obligatoriamente, muchas hormonas que no se producen, como son la FSH y la LH y la estrona y la progesterona, no se están produciendo y por lo tanto las mujeres tienen cambios de temperatura en forma irregular. Es decir, pueden ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche. El paciente está haciendo frío y el paciente tiene calor, etcétera, etcétera. Pero eso es producto por el eje ovárico, hipotálamo, hipófisis. Entonces se supone que hay un efecto de retroalimentación, ya sea positiva o negativa, pero el paciente, como no tiene esa sustancia, pues bailas. Entonces, por ejemplo, si el estrógeno y la progesterona no se producen en el ovario, ¿qué pasa con la FSH y la LH? Pues están elevadas en sangre, porque no hay un efecto de retroalimentación negativa que condicione que la FSH y LH se bajen. Entonces, por lo tanto, en estos pacientes nosotros vamos a tener la FSH y LH elevada y eso va a permitir que la actividad metabólica se eleve. Entonces, hay momentos en los cuales se mantiene la ausencia o disminución de la secreción de esta hormona y vuelve otra vez el mismo proceso. Pero como ustedes mismas saben o escuchan, no es que hay un cambio hormonales o hay una irregularidad en las hormonas, en la producción de hormonas. Pues esa es la causa de que los pacientes tengan estos problemas de cambios de temperatura. Y por eso se le producen los sofocones o los calores, etcétera, etcétera. Y vuelven otra vez al estado normal. Son momentáneos, se producen y vuelven a su estado basal. Ahora, cuando nosotros hablamos de la respiración, dice ahí, función biológica de los seres vivos en la que se absorbe oxígeno disuelto en aire o agua y se expulsa dióxido de carbono para mantener las funciones vitales. Entonces, el proceso de respiración es un proceso que obligatoriamente es indispensable para nosotros. El que no respira está listo. Entonces tiene un periodo o un proceso de inspiración y otro proceso de expiración. La inspiración va a estar ayudada a través de un conjunto de estructuras musculares que van a permitir que se produzca una expansión de la caja torácica. Por ejemplo, los músculos intercostales internos y el diafragma. Entonces, los músculos intercostales externos y el diafragma. ¿Qué pasa con ellos? Ellos van a ayudar a que se produzca la apertura, elevación de la caja torácica y van a hacer que se descienda el diafragma para que pueda haber mayor espacio para la entrada del aire. En el caso de la inspiración, obligatoriamente se van a utilizar los músculos de la pared abdominal y los músculos intercostales internos para que vuelvan a contraerse y vuelvan a ubicarse en la posición base. ¿Qué hacemos? En la respiración, obligatoriamente, el aire entra por la nariz, a través del vestíbulo, pasa por los cornetes, pasa por los senos paranasales, ahí se calienta, se humedece, las partículas quedan ahí en las vibrisas, que son los pelitos que nosotros tenemos a nivel del vestíbulo de la nariz, y las partículas menores de 0.5 micras son las que pueden atravesar y pasar hacia la vía respiratoria. Entonces se supone que después de lo que es la nariz pasa al vestíbulo, que es parte de la nariz, después a las coanas, lo que es la nasofaringe, la hipofaringe, la orofaringe, la hipofaringe, y de ahí baja a la laringe, tráquea, bronquios principales, secundarios, terciarios, bronquiolos respiratorios y bronquiolos terminales hasta que llega a los sacos alveolares. Y ahí en los sacos alveolares es donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces, allí hay una membrana que es la membrana alveolar, que es la que produce la separación entre lo que es el tejido capilar pulmonar y lo que es donde se encuentra el oxígeno en los sacos o alvéolos pulmonares, y por lo tanto, a través del efecto de difusión pasiva,
por efecto de presión va a pasar el oxígeno de una concentración de alta concentración a una de menor y el dióxido de una mayor concentración a una de mayor concentración y así sucesivamente. Entonces, por ese mecanismo se produce el intercambio gaseoso y a través se produce la respiración. Entonces, en el caso de la respiración, nosotros tenemos dos tipos de espacios. Uno, por ejemplo, que es un espacio muerto anatómico y un espacio fisiológico donde se va a producir la respiración. El espacio muerto anatómico es donde no se produce intercambio gaseoso, por ejemplo, en la tráquea y en los bronquios. Entonces, más o menos vamos a suponer, de 750 cc que entren, más o menos, pues se producen unos 300 que sí se van a generar el intercambio, mientras que el otro se va a mantener en la tráquea y bronquio y van a salir durante la expiración. Frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que se produce por minuto. Ok, medición. Entonces, normalmente para nosotros realizar la medición de la temperatura obligatoria necesitamos que el paciente esté en reposo. Usted no puede tomarle la frecuencia respiratoria cuando el paciente llega agitado, cuando el paciente llega después de realizar alguna actividad, etcétera, etcétera. Entonces usted el paciente lo va a acostar primero, lo va a tranquilizar, se supone que debe estar desvestido parcialmente y por lo tanto usted va a identificar es la caja torácica, cómo se mueve, es decir, cómo se expande y cómo se relaja. Entonces en un minuto usted va a identificar la cantidad de frecuencias respiratorias que se producen. También lo podemos realizar a través de la auscultación. La diferencia con la auscultación es que el problema es que el paciente va a saber lo que nosotros estamos haciendo y por lo tanto pueden variar las respiraciones. Entonces, a través del fonendoscopio o el estetoscopio, nosotros vamos a identificar cómo entra y cómo sale ese aire. Y a través de la semiología, que lo vamos a ver después, vamos a identificar las posibles alteraciones que se pueden producir, como por ejemplo las sibilancias, que es que los bronquios están contraídos y cuando el aire sale, pues genera un silbido. Y así sucesivamente, eso lo vamos a ver después. Ahora, valores normales de la frecuencia respiratoria. Tenemos en los recién nacidos que van a variar entre 30 a 60, el lactante menor de 20 a 40, el lactante mayor de 20 a 30, los niños de 20 a 30 y de 6 a 8 años de 20 a 25 hasta que llega la edad adulta, donde lo normal es entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Ok, ahora hay hallazgos alterados o hallazgos patológicos que nosotros podemos encontrar durante la respiración, entre las cuales tenemos bradisnea, taquipnea, hipernea, apnea, disnea y estos tres tipos que hay allí que son la respiración de Kussmaul, de Cheyne-Stokes y la de Biot. Entonces, cada una de ellas está replanteada directamente en esa lámina donde se representa lo que significa cada una de ellas. Iniciamos con bradisnea. Dice, en el adulto la frecuencia respiratoria menor a 12 respiraciones por minuto. Eso es como dijimos, bradicardia. Pero la diferencia es que aquí hablamos de bradisnea, que significa que estamos hablando de la respiración. Taquipnea, aumento del ritmo respiratorio, es decir, aumento en la frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto en el adulto o dependiendo de la edad, dependiendo de las cifras que ya les dije anteriormente. Hipernea es aumento en la frecuencia respiratoria mayor a 20, pero con una respiración profunda. La apnea es ausencia de movimiento respiratorio. La disnea, sensación subjetiva. La disnea siempre es una sensación subjetiva de dificultad respiratoria. Eso siempre lo va a decir el paciente. Respiración de Kussmaul. Respiración rápida, es decir, mayor a los 20 latidos por minuto, profunda, como si fuera una hipernea, y suspirante y sin pausas. Es decir, que se va a mantener en el tiempo. Normalmente, ¿quién va a producir esto? Los pacientes que tienen cetoacidosis diabética o los pacientes que tienen hiperglicemia. Respiración de Cheyne-Stokes, hipernea que se combina con intervalos de apnea. Tiene hipernea, que es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la profundidad, pero tiene intervalos de apnea.
y a veces se produce en los niños. Respiración de Biot es extremadamente irregular. La frecuencia respiratoria y el ritmo y la profundidad de las respiraciones son irregulares. Es decir, que esta vez el paciente puede tener una respiración rápida y profunda y después una respiración rápida y no profunda. O al contrario, una respiración lenta y después una respiración rápida. Ahora, vamos a hablar de presión arterial. Entonces, cuando nosotros hablamos de presión arterial, estamos refiriendo a la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Recuérdense que cuando nosotros hablamos de la salida de la sangre a través del ventrículo izquierdo, nosotros hablamos de una fase del ciclo cardíaco que está hablando de eyección. Y por lo tanto, la eyección va a condicionar que pase hacia las arterias y por lo tanto genere un tipo de presión. Normalmente, la presión del ventrículo tiene que ser mayor a la de la aorta para poder pasar la sangre. Vamos a suponer que la presión arterial, la presión ventricular media sea, vamos a suponer, de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Y la presión arterial media de la aorta, vamos a suponer que sean de 100 latidos por minuto, de 100 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa con eso? Si ustedes ven lo que yo les estoy diciendo, hay una presión que son semejantes, pero obligatoriamente para poder pasar la sangre, pues tiene que haber una presión mayor en uno de los circuitos para poder permitirla, pero en el caso de este sería del ventrículo. Entonces, por lo tanto, vamos a suponer que tenga 105 milímetros de mercurio de presión arterial, de presión ventricular media. Y la presión arterial o a presión aórtica media es de aproximadamente, póngale, de 100. Entonces, eso va a permitir el paso tranquilo de la sangre. Pero, ¿qué sucede en los pacientes con hipertensión arterial? La presión arterial media va a ser mayor, puede ser de 110, puede ser de 120. ¿Y qué sucede? Obligatoriamente el ventrículo tiene que tener mayor presión para poder sacar la sangre. Entonces, ¿cuál es la presión que puede tener? Por decir 130 o 140 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es eso? Por eso se llama una bomba de tiempo. La hipertensión arterial en la persona que sufre de esto es una bomba de tiempo. En algún momento puede flejar el corazón y hacer un paro o hacer un infarto o cualquier cosa de esa. Entonces, la presión arterial está determinada fundamentalmente por la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, como ya se los comenté, y por la resistencia arteriolar. Si nosotros hablamos de resistencia, es la capacidad que tiene la arteria de no contraerse o de contraerse en el momento que pasa la sangre. Entonces, entre mayor resistencia haya, mayor presión en la arteria va a haber. Entre menor resistencia, menor presión va a tener. Entonces, por eso, esta resistencia es indispensable para poder mantener una función adecuada. Por eso es que en muchos estudios, en los últimos tiempos, antes decía que lo normal era 130, 90 o 130, 80. Y posteriormente se bajó a 120, 80 milímetros de mercurio. De esta forma, eso lo vamos a ver. Dice aquí, alcanzando sus puntos máximos correspondientes con la sístole ventricular, que es la presión sistólica máxima, y su mínimo en relación con la diástole ventricular, que sería la presión diastólica mínima o diástole. ¿Qué factores actúan sobre la tensión arterial? Yo ya les dije en algún momento algo de resistencia arteriolar, pero aquí hay otras cosas más. La regulación de la presión circulatoria representa un aspecto de la regulación hemodinámica y cardiovascular. Hemodinámica porque está moviéndose la sangre y cardiovascular porque es el sistema, es decir, el corazón y los vasos sanguíneos. La presión arterial refleja la relación entre el continente, ¿qué es el continente? Todos los vasos sanguíneos, y el contenido, que es el volumen que contiene en su interior. En las arterias siempre existe un cierto grado de presión, por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene una estructura muscular.
Pues el corazón bombea sangre continuamente a través de ellas hacia todo el organismo. De forma esquemática, el grado de presión depende del gasto o débito cardíaco por minuto, relacionado con el volumen de sangre expulsado. Acuérdense que el corazón tiene una cantidad de sangre que se eyecta. Entonces vamos a suponer más o menos la cantidad que entra al corazón va por ventrículos es de 70 a 100 cc, de los cuales, dependiendo del corazón, claro está, el corazón de un atleta de alto rendimiento puede llegar hasta los 100. Entonces, la frecuencia cardíaca o los latidos por minuto y la resistencia periférica, que está relacionada con la viscosidad de la sangre, elasticidad y el tono de las paredes arteriales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo le dije anteriormente resistencia arteriolar, estaba relacionado directamente con la presión que tiene las paredes de las arterias en un momento determinado, que va a estar influenciada por la elasticidad de las mismas. Y a su vez, cuando nosotros hablamos de viscosidad, está relacionada directamente con las células de la sangre, que son las que tienen en mayor concentración, que son los eritrocitos o glóbulos rojos. Entonces, un paciente que tenga una concentración de glóbulos rojos por encima de lo normal, va a condicionar que la viscosidad sea mucho mayor. Y en el caso de esto, va a condicionar que haya un aumento de la resistencia arteriolar. Solamente con esto, solamente con esto. Cuando la viscosidad disminuye, pues la resistencia baja. Así de sencillo. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a medir la tensión arterial? La tensión arterial la vamos a medir a través de un esfingomanómetro o un tensiómetro, como el que nosotros vemos allí. Y obligatoriamente esto tiene un conjunto de pautas para poder realizar esta medición. Las partes del tensiómetro o esfingomanómetro tenemos el brazalete, los tubos o vías, como las vemos allí, por donde entra y sale el aire, la perilla o válvula reguladora de la presión, el manómetro que nos va a permitir la medida de la presión en milímetros de mercurio que contiene, y la bombilla insufladora. Aquí tenemos las categorías de la presión arterial según el Colegio Americano o la Asociación Americana del Corazón. Entonces, las normales, que es la categoría normal, lo habla que es una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio. ¿Sí han escuchado eso o no lo han escuchado? Sí, Sí, señor. no, señor. Entonces, en este momento, pues yo le estoy dando pautas ya establecidas. Es decir, lo último que se está cumpliendo en el mundo. Porque acuerde, como yo le dije, anteriormente lo normal era 130-80, por decirlo de esa manera. Y ya no se define de esa manera porque los estudios experimentales han definido que una persona que tiene una tensión arterial de 130 milímetros de mercurio en 10 años puede tener hipertensión, bueno, puede no, va a tener hipertensión arterial. Entonces, eso es como la glicemia. Antes decía que era 126 miligramos, antes decía que eran 110 miligramos, y ahora son 100 milímetros de mercurio, 100 milímetros 100 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué sucede con eso? Todo ha cambiado con la finalidad de mantener concentraciones más estables, porque a medida que va pasando el tiempo, estas cifras, si no se mantienen en concordancia, van a condicionar la patología. Entonces, nosotros sabemos que un paciente que tenga 126 miligramos por decilitro de glicemia, en ayunas, es un paciente que es diabético. Porque, y después entonces se hace otras mediciones que son de insulina y pre y postprandial y glicemia pre y postprandial para poder corroborar eso que se está definiendo. Entonces, en un paciente, por ejemplo, como le estoy diciendo, que ahorita tiene, por ejemplo, una tensión arterial de 120-80, eso es lo normal.
Pero si ese paciente tiene 129, 130 milímetros de mercurio, es una presión elevada y estadio 1, dependiendo de lo que está. Por eso ahí están las cifras bien definidas. 120 a 129 es elevada y por encima de 130 a 139 es un nivel 1. La presión arterial nivel 2 por encima de 140 y la crisis de hipertensión más de 180 milímetros de mercurio, con o sin síntomas. Y vemos las diastólicas. Vemos las diastólicas que también están relacionadas con eso. Menos 80 en la normal, elevada menos 80, el nivel 1 de 80 a 89, el nivel 2 no más de 90 y en la crisis ya pasa los 120 milímetros de mercurio. Dime. Profe, en la presión sistólica, por ejemplo, hay casos en que se puede considerar normal, o sea, puede llegar a niveles de 70, 80 en la sístole y en la diástole menos de eso y seguiría considerándose normal. Doctor, usted me está cambiando los términos. ¿Cómo que 70 milímetros de mercurio en la presión sistólica? O sea, porque dice menos de 120, o sea, lo que me refiero es que si una presión ¿hasta sistólica dónde? de 100... Hasta 80, doctor. No, hasta 80, hasta 80. Ok, hasta 80. ok, eso es lo que quería saber. De 80 a 120 milímetros es lo normal. Hasta ahí, de ahí para abajo, hipotensión. Así. Por ejemplo, ahí dice menos de 80. El que tenga por debajo de 60 milímetros de mercurio de diástole, eso es hipotensión. Entonces, eso usted lo ve, por ejemplo, si usted está en un hospital o en un centro asistencial y usted ve las tensiones de un paciente que llega en un shock hipovolémico, las tensiones son bajas. Pero un paciente que tenga, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, probablemente por un tipo de hipertensión arterial, las tensiones las va a contener elevadas. O el paciente que usted le va a decir que lo va a operar de repente y se le sube la tensión y usted de una vez solamente con el estado emocional del paciente aumentó la frecuencia cardíaca, aumentó la tensión arterial y usted la ve reflejada en el tensiómetro que usted está evaluando. Entonces, la tensión arterial tiene muchas causas en producirse, pero siempre hay algún tipo de patología que estamos viendo. Por ejemplo, en un paciente joven de 25 años, nosotros no vamos a pensar que el paciente tiene una hipertensión producto del consumo de sustancias o de alimentos, sino que probablemente, a menos que sea obeso, claro está, ¿no? Pero si un paciente normal, entre comillas, pues nosotros tenemos que buscar que tenga una glándula suprarrenal con un tumor allí que le esté condicionando la hipertensión arterial o que haya una estenosis de la arteria renal que le esté condicionando entonces que haya una disminución del flujo sanguíneo al riñón y por lo tanto se estimule ese sistema de renina-angiotensina, aldosterona, para que se produzca un aumento de la tensión para ver si por ese mecanismo pues se mejora la circulación, pero la diferencia es que va a ser peor. Entonces, ahí les dejo la tabla donde está referido lo relacionado con las presiones. Entonces, es normal, el elevado, nivel 1, nivel 2 y la crisis de hipertensión. Ahora, vamos a hablar de algo denominado ruidos de Korokov. Cuando nosotros hablamos de los ruidos de Korokov, está relacionado directamente con el ruido que se produce cuando la sangre choca con las paredes de la arteria que se empieza a dilatar producto de una presión que nosotros condicionamos mayor a lo normal que generó el cierre de la luz del vaso sanguíneo. Entonces, los ruidos de Korokov nos va a identificar el inicio de la sístole y el final que estamos relacionados con la diástole, que esos son los dos términos más adecuados. Entonces, como dice allí, hay una fase 1, una fase 2, una fase 3, una fase 4 y una fase 5. Normalmente entre la fase 4 y la fase 5 es donde nosotros evaluamos la presión diastólica, es decir, donde no se encuentra ningún ruido. Y en la fase 1 es, como le dije anteriormente, si nosotros tenemos un esfingomanómetro que
aumentó la presión y cerró la luz del vaso sanguíneo, cuando yo lo empiezo a abrir, es decir, cuando yo disminuyo la presión, hay un momento en el cual sale la sangre eyectada, es decir, con fuerza, y hace una presión sobre la arteria distal al sitio donde estamos tomando la presión. Y entonces eso va a condicionar un ruido, y ese ruido es el que nosotros hablamos de la fase 1. Después habla de una fase 2 que dice que pierde la intensidad porque es menos intenso y se escucha como un soplo. Después en la fase 3 se escucha un ruido sordo pero más suave. En la fase 4 el ruido se va apagando y en la fase 5 desaparece. Entonces los ruidos de Korokov están relacionados directamente con el ruido que se produce cuando se genera la apertura de la luz del vaso sanguíneo que nosotros ocluimos en el momento de realizar la presión. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Vamos a suponer que tenemos un paciente que tiene una presión normal, que es de 120 milímetros de mercurio, pero nosotros no lo sabemos y la vamos a tomar, ¿sí? El brazalete se lo vamos a colocar en el sitio que después vamos a ver dónde lo vamos a colocar, solamente estoy diciendo esto. Va a aumentar la presión y va a llegar a 120 milímetros de mercurio. Si el paciente tiene 120 milímetros de mercurio, casi son iguales. Entonces, como las presiones son iguales, puede condicionar que salga un poquito de chorro, vulgarmente dicho, de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que aumentar la presión mínimo 30 milímetros por encima de eso para poder cerrar completamente la luz de ese vaso sanguíneo. Y posteriormente voy disminuyendo esa presión, pues abriendo la válvula y permitiendo que vaya saliendo lentamente el aire que está en el brazalete. Entonces va a bajar, por decir, tenía 120 y 30 son 150, es decir, que yo lo subí más o menos a 150 milímetros de mercurio y empiezo a disminuir lentamente la presión en el brazalete hasta que siento, ¡pum!, donde se produce la eyección y a su vez el golpe de la sangre con el distal. Y ahí es donde tomamos. Después la fase 2, ¿qué significa? Que en vez de haberse abierto, por decir, en un 10% la luz del vaso, ya la luz de ese vaso se abrió en un 20 o un 30%, permitiendo entonces que el ruido se pierda un poquito, pero se escuche como un soplo porque es como si se hubiera abierto más la amplitud de esa luz del vaso. Después en la fase 3 ya se hace sordo, como dice allí, pero ya el calibre del vaso aumentó a 50 o un 60% de la luz. Y en la fase 4 ya tiene un 80 y en la fase 5 un 100% de apertura de la luz. ¿Por qué? Porque no hay presión. Entonces eso es para que ustedes más o menos entiendan lo que sucede con la fase de los ruidos de Korokov, que va a depender del estrechamiento de la luz que se produzca en un momento determinado mientras hacemos la presión. Ok, ¿cómo vamos a tomar la presión? Obligatoriamente, lo primero es que el paciente tiene que estar tranquilo, dice que habla entre 10 a 15 minutos, pero usted como dice que tiene un paciente con 15 minutos, más todos los pacientes que tienen por allí para tomarle la atención, pero normalmente tiene que ser de 10 a 15 minutos. Entonces el paciente tiene que descansar, relajarse para poder tomarle la atención. Por ejemplo, en mi caso, me pasó ahorita que fuimos a la evaluación por las cátedras ahí en la Unipamplona. Y entonces yo venía caminando. Y entonces me senté como 2 o 3 minutos y me pasaron de una vez. Cuando me tomaron la atención tenía 140, 80, creo que era. Y yo, pues, imposible porque yo no había sufrido nunca de tensión arterial. Y les dije, vamos a esperar un poquito porque, pues, por lógica, no es. Y entonces, después de estar hablando con la persona mientras que me estaban haciendo la entrevista, me volvieron a tomar la atención y ya la tenía normal en 120-80. Entonces, eso les quiero decir como una anécdota
para que ustedes entiendan lo importante de mantener primero a una persona en condiciones normales, estables, sin estrés, para poder tomar signos vitales, principalmente lo que estamos hablando como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la tensión. Entonces, como ustedes ven en la imagen, dice que, por ejemplo, mantenga el brazo inmóvil sobre la mesa, mire las piernas que tienen que estar separadas, el brazo tiene que estar en relación a la línea donde va el corazón, coloque el manguito a la altura del corazón, es decir, normalmente a nivel del pliegue del codo, 2 centímetros por encima del pliegue del codo, y la persona tiene que estar tranquila y no le podemos hablar, porque si ella habla, de una vez se puede cambiar la tensión. ¿Cómo se diagnostica la presión alta? Pues obligatoriamente nosotros como que estamos en el área de la salud, esto es indispensable para hacer que obligatoriamente un diagnóstico del paciente, porque el paciente puede tener una bomba de tiempo y nunca pensó que lo tenía, y de repente cuando nosotros lo conseguimos es con un infarto o con un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico. Ahora, ¿cómo tiene la presión arterial y cómo se puede controlar? Cuando nosotros hablamos anteriormente de la tabla, vamos a hablar posteriormente de algún tipo de tratamiento que podemos recibir o que pueden recibir los pacientes que tienen estas patologías. Por ejemplo, ahí dice, entre 120 y 80 la presión arterial es normal, solamente hay que mantener los estilos de vida saludables y los chequeos anuales. Cuando la presión arterial ya se encuentra elevada, es decir, entre 121, 129, entonces lo recomendable es cambiar los estilos de vida a ser saludables y se reevalúa cada 3 a 6 meses. Cuando nosotros hablamos de presión arterial alta, fase 1, ¿sí? O nivel 1, dice ahí, recomendaciones al evaluar el riesgo de desarrollo de cardiopatía y ataque cerebral en 10 años. Es decir, que si nosotros no indicamos un tratamiento adecuado, en menos de 10 años el paciente va a tener una repercusión cardíaca, una repercusión renal o una repercusión cerebral, que son los 3 órganos blancos donde la presión arterial afecta. Entonces, si el riesgo es menor del 10%, cambios de vida saludables, reevaluar en 3 a 6 meses, y si es más alto, cambios de vida saludables, medicamentos y chequeos mensuales hasta que se controle la presión. Ahora, en un estadio nivel 2, las recomendaciones son cambios de vida saludables, los 2 tipos de medicamentos y los chequeos mensuales hasta que se controle la tensión. No es que usted le coloque el medicamento y a los 3, 4, 5 meses usted lo vuelve a ver. Nosotros no sabemos si realmente el paciente recibió el tratamiento adecuado, si el paciente lo toleró, si el paciente lo consumió y entonces se controló la tensión. Ahora, vamos a rapidito hablar de algo llamado antropometría. Entonces, como dice ahí, el término antropometría proviene del griego antropos, del hombre, y métricos, que significa medida, y trata del estudio cuantitativo. Ya esto es un estudio de mediciones y por lo tanto va a identificar las características físicas que tenemos. El interés por conocer las medidas y proporciones del cuerpo humano es muy antiguo. Los egipcios ya aplicaban esta fórmula y por lo tanto la antropometría es un método que nos va a evaluar la cuantificación de muchas estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, medidas tomadas por el sujeto de pie, sentado, de los segmentos específicos y de las medidas funcionales. Es decir, que hay un conjunto de medidas que nosotros vamos a evaluar en el organismo del individuo que vamos a revisar para poder definir si hay alguna alteración o no. Entonces, normalmente nosotros utilizamos varios instrumentos, entre los cuales tenemos el plicómetro, la balanza, la cinta métrica, etc. Entonces, en la talla corporal, dice ahí, el peso y la estatura son las dimensiones antropométricas que son más frecuentemente usadas
El peso corporal es una medida de masa corporal. Entonces, como ustedes están viendo allí, obligatoriamente la talla y el peso corporal son indispensables en las medidas antropométricas. Ahí podemos nosotros identificar el índice de masa corporal que tiene el individuo e identificar si la relación entre el peso y la talla es adecuada con respecto a al crecimiento de los niños. Aquí tenemos diferentes equipos que podemos utilizar, que son, por ejemplo, el tallímetro, la báscula, el antropómetro, la cinta antropométrica, el paquímetro, el plicómetro, entre otros, ¿sí? Entonces, lo que le quiero comentar con esto es que obligatoriamente nosotros realizamos estas evaluaciones para identificar y crear un diagnóstico en el paciente para poder seguir y generar el seguimiento del mismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos atletas de alto rendimiento, nosotros utilizamos estas medidas antropométricas para verificar si el tejido graso que se encuentra en el tejido celular subcutáneo se ha disminuido y ha aumentado la masa muscular en él. Entonces, la antropometría involucra el uso de marcas corporales de referencia cuidadosamente definidas, el posicionamiento específico de los sujetos para estas mediciones y el uso de instrumentos apropiados o adecuados para el ejercicio de la actividad. La habitación destinada al estudio antropométrico debe ser amplia, con regulación de la temperatura para hacerla confortable en el momento de realizar la actividad. El estudiado debe estar descalzo con la poca ropa posible para poder realizar las medidas. Los instrumentos de medida serán calibrados, siempre tienen que estar calibrados. Y todas estas medidas se deben tomar del lado derecho del cuerpo, porque dice que desde 1968 se acordó con todas las medidas en el lado derecho del estudiado, aunque no sea el predominante. Entonces, lo que pasa es que nosotros, las dos partes del cuerpo, tanto derecha como izquierda, sabemos que hay mayor cantidad de diestros que de zurdos. Y por lo tanto, pues la estructura de la masa muscular y el tejido graso puede estar más aumentada de un lado que del otro. Por eso utilizamos, en el caso de la antropometría, las del lado derecho. Ahora hablamos de algo llamados somatotipos. Entonces, los somatotipos son las categorías en las que clasificamos los cuerpos según la forma que tienen ellos. Y esta teoría desarrollada por William Helber en Sheldon en 1940. Es decir, que eso está antiguo y todavía permanece en el tiempo. Esta partía de las bases que se sentaron con la previa investigación de este señor, Ernst Kreisner, que intentó relacionar el físico de las personas con su temperamento. Entonces tenemos tres tipos: ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Entonces, dependiendo de la cantidad de masa muscular, dependiendo de la cantidad de grasa corporal que tenga el individuo, se va a clasificar dependiendo de este. Y lo relacionado con los pliegues cutáneos puede estar relacionado directamente con la cantidad de tejido graso que se encuentra localizado en un pliegue. Por ejemplo, puede ser el pliegue femoral, el pliegue tricipital, como dice ahí, el pliegue bicipital, el pliegue gemelar, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros a través del plicómetro podemos medirla y cuantificamos, y posteriormente a los 3 a 6 meses evaluamos esto, identificamos si el paciente ha disminuido ese tejido graso y ha aumentado la masa muscular. Medir los pliegues cutáneos permite valorar los depósitos de grasa del cuerpo. Su medición es compleja y requiere de conocimientos de extremo cuidado en la técnica para obtener el resultado consistente. Por ejemplo, el pliegue bicipital obligatoriamente tiene que ser en la mitad de la estructura del brazo, igual como a nivel del fémur. El pliegue femoral obligatoriamente tenemos que medirlo en la mitad, es decir, la unión de los dos tercios, el tercio superior con el tercio inferior. Y, por ejemplo, el escapular, el abdominal, entre otros. Obligatoriamente todo esto se hace para poder cuantificar y posteriormente reevaluar al paciente. Bueno, con esto terminamos la actividad del día de hoy con respecto a los signos vitales y algo de medidas antropométricas. Espero que haya sido de soporte a esos conocimientos que ustedes tienen y que siempre los signos vitales van a estar relacionados con la fisiología y la anatomía del paciente.
Entonces, cuando hay alguna alteración fisiológica, obligatoriamente van a cambiar los signos vitales. Entonces, cuando cambian los signos vitales, el paciente tiene algo. Eso es lo que ustedes tienen que saber siempre. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, doctores. Profe, muchas gracias. Quisiera saber si su merced ya subió las diapositivas también. ¿Cuál parcero? ¿Cómo así? ¿Las O diapositivas sea, de? que si estas diapositivas de este tema ya las va a subir o ya las subió. No, doctor, ahí están para que las lean y las revisen por internet. Ahí bajan el video y lo escuchan todo. Pues de todas formas voy a tratar de hacer ok, eso listo. también. Y, profe, el video sí Listo, profe, sí, señor, dale. grupos, como esto es desde el grupo D. Sí, esto lo vamos a, algunos de estos estudiantes ya lo voy a organizar para que me bajen y me manden los links y se los devuelvo a ustedes. Muchas gracias. A ver quiénes están del grupo. Este es el grupo B, ¿no? ¿Sí o no, doctoras? Sí, señor. Sí, doctor. Ajá. Bueno, entonces ustedes me van a hacer el favor de enviar la información cuando la descarguen, ¿sí? Sí, señor. Para yo reenviársela a los estudiantes. De todas formas, pues yo les voy a buscar un trabajo y las diapositivas, pues para que ustedes las tengan también y de ahí se guíen para lo de los exámenes. ¿Listo? Muchas gracias. Sí, Sin señor, más profe, que muchas hacer gracias. referencia. Recuérdeme, el día lunes es libre, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ese día no tenemos clase. Si Dios quiere, yo mañana ya les voy a enviar las actividades que vamos a empezar en el segundo corte. Entonces, tienen más o menos una semana para preparar las actividades. Como les digo, por lo menos yo lo que necesito es que ustedes revisen la información, se la lean, la entiendan para que cuando ustedes vayan a realizar una exposición, la hagan más o menos, no igual como uno, pero más o menos con los conocimientos adecuados y por lo tanto permite hacer que la actividad se haga mucho más amena. Ahorita los temas que empiezan, el único que falta es el de la ley 100, pero eso lo vamos a hacer como si fuera un tipo de trabajo o algo así, porque realmente la ley 100 es muy engorrosa y nosotros lo que necesitamos es la información relacionada con las estructuras de nuestro cuerpo y la semiología que nosotros vamos a empezar a evaluar en los individuos. Bueno, doctores. Entonces estén pendientes a la información que les voy a enviar por los grupos para que ustedes ya la tengan y los estudiantes que por decir, vamos a suponer que no siguieron o lo que sea, pues ustedes me van informando dependiendo del grupo para ver si se puede anexar otro o se mantienen con la cantidad de estudiantes que queden. ¿Listo? Vale, doctor. Listo, Bueno, espero que les haya Listo, profe, muchas gustado. gracias. Ok, gracias, hasta luego. Gracias. Después vamos a ver otro de un caso clínico que va a ser interesante también. Vale, doctor. Gracias. Hasta Listo, luego. doctor, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, doctor. Ah.